Antes de irnos al corte, le adelantábamos la posición de la Coparmex, que bueno, pues como muchos sectores no estuvieron de acuerdo en que la propuesta de iniciativa de paquete económico 2022 pues fuera pasada prácticamente sin debatirse, sin, o más que sin debatirse, sin que se tomaran en cuenta los puntos de vista de la oposición y no solamente de los partidos que no son afines a Morena y sus aliados, sino que no se tomaran en cuenta pues las posturas precisamente del sector empresarial, del sector académico, de los intelectuales, de otros sectores que en su momento pues hablaron y pues alertaron sobre los alcances que tendrían determinadas disposiciones como esta de eh, obligar a los mayores de edad a registrarse ante el SAT o la eliminación o topes a las deducciones de las empresas que ¿cómo se dice? Dan beneficios Sí, a las sociedades, los donativos, los donativos a sí. estas organizaciones de la sociedad civil. Pero bueno, vamos a platicar precisamente sobre esto con Juvenal Lobato. Él es el presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la Coparmex. Juvenal, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Darío? Rogelio, buena tarde, ¿cómo están? Buena tarde. Pues sí, ya lo dejabas entrever ahí, Darío, y justo quisiera yo empezar con esos dos comentarios. La verdad es que un comentario de forma y dos de fondo, Darío. El de forma es que sí, lo dijiste bien, ¿eh? Es sin debatirse, porque no se admitió ninguna reserva, discusión, Darío, en el debate que se dio en el Senado de la República. Entonces sí hay que decirlo con sus letras. No hubo parlamento abierto, que a veces de poco sirve, pero bueno, por lo menos a veces las formas son importantes, pero no lo hubo, se canceló de último momento, nos habían convocado para el viernes pasado, lo cancelaron, se dictaminó el fin de semana, la Comisión de Hacienda del Senado lo aprobó el lunes y el martes ya estaban discutiendo, citándose al Senado para que lo aprobara, concluyeron ayer por la madrugada y prácticamente sin ningún cambio. Entonces, por supuesto que no hubo debate, no hubo nada. Entonces, es el primer comentario, Darío, que me parece importante de fondo, porque no se permitió ni siquiera escuchar las voces de algún tipo de propuesta que pudiera, a lo mejor después de escuchar a todos, ser razonable. Y de fondo, ya dejaste dos temas de los 200 que se planteaban de reformas a distintos artículos de las leyes fiscales, los planteabas. Uno, el RFC o la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes de los mayores de edad, que si bien es cierto, se modificó la propuesta original para decir que va a ser en un rubro que significa que no realiza ninguna actividad económica y por lo tanto que no tienen obligación de presentar declaraciones y que por lo tanto tampoco se les va a sancionar si no se inscriben, pues creo que lo único que nos dibuja con estas aclaraciones es que efectivamente solo se busca una medida de control. No importa que el registro sea para quien obtiene una ganancia y paga impuestos, sino que simplemente el tema es tener el control de los que van cumpliendo 18 años. Y el segundo, Darío, lo dejabas muy bien marcado y ahí déjame hacerte nada más una precisión. Ni siquiera es un tema de empresas, Darío, ¿eh? La limitante es para las personas físicas que hacen los donativos de muy buena fe a las instituciones autorizadas para recibirlos, autorizadas además por el SAT, que ahora van a tener esta limitante general de junto con las demás deducciones personales de los 163,000 pesos o el 15% de sus ingresos. Un tema sumamente delicado para que las actividades de estas organizaciones que complementan donde el gobierno no lo hace puedan no hacerlo y parece ser que hay un mensaje político de fondo, ¿no? Pero bueno, no nos toca a nosotros eso, sino nos toca el tema técnico. Claro, Juvenal. Buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. ¿Qué tal, Rogelio? Juvenal, luego que el Congreso se convirtió en mera oficialía de partes del Poder Ejecutivo, ¿la ruta va a ser llevarlo a los tribunales, como pasó con el tema o el debate de la prisión preventiva? Yo creo que sí, Rogelio. Fíjate que hoy sacamos un comunicado en Coparmex donde decíamos que lamentábamos lo que había sucedido y que sí, va a quedar en el Poder Judicial la decisión última de esto. Y miren, creo que dicen que al agua en boca propia es vituperio, pero sí quiero dejar muy claro que desde 2019 que se aprobó esa reforma que refieres tú que el lunes hubo también un revés para el gobierno, Coparmex presentó una amicus curiae diciendo que eso era inconstitucional. Yo sé que el gobierno no está contento con esta decisión
de la Corte, pero no es un tema de defender delincuentes, es un tema de Estado de Derecho, de derechos humanos, y seguramente con estas reformas pasará exactamente lo mismo en cuanto al camino de impugnación. Hay varios temas, el tema, por ejemplo, de la cancelación de sellos digitales que afecta a muchas empresas y sobre todo micro y pequeñas, donde ahora van a sancionarlos porque si un socio de ellas por otra actitud o acción que haya cometido en otra empresa le van a cancelar su sello digital, me parece que tiene temas de constitucionalidad importantes. El tema de los comprobantes fiscales, habrán escuchado ustedes que ahora piden que se ponga el número del permiso del distribuidor de gasolina, que si no está vigente o si se lo revocaron no va a ser deducible para los contribuyentes. Pues ahora nos trasladan una obligación a los contribuyentes que desde el SAT, desde las autoridades fiscales. Eso en términos constitucionales es una pena que se llama trascendental, es decir, te van a sancionar por algo que no hiciste tú, que hizo alguien más. Entonces, sí son temas que seguramente el Poder Judicial va a resolver en algunos años, lamentablemente no en breve, pero que confiamos todavía en el Poder Judicial para que haya resultados como los del lunes. Y ya, ahí va a quedar el asunto, Juvenal, no hay marcha atrás a lo que ya fue pues ratificado por el Congreso. Sí, por lo pronto no, Darío, no hay ahorita nada, ya está el paquete económico aprobado, la parte de ingresos que tenían, que esa es la otra crítica, tenían hasta el 31 de octubre y les entró las prisas porque decían que no iban a tener tiempo, yo creo que sí lo tenían, pero bueno, así quedó, falta el presupuesto de egresos que tienen hasta el 15 de noviembre y bueno, una vez que se apruebe esto, pues a esperar en su caso las impugnaciones una vez que entran en vigor. Hay algo por ahí, Darío, importante, que es el tema de si algunas de estas disposiciones senadores o diputados de minoría las quieren impugnar a través de acciones de inconstitucionalidad ante la Corte. Eso una vez que se publique tendrán 30 días para hacerlo. Vamos a ver. Claro. En la parte de las, digamos que sanciones a las que se someterán pues los contadores públicos que realicen algún tipo de auditoría, ¿ahí cuál es la postura de Coparmex? Mira, también fuimos muy claros, Rogelio, un tema muy importante. Pensamos que este tema de criminalizar no solamente a los contribuyentes, sino a los terceros relacionados con ellos es muy delicado. Pero ahorita que lo dice Rogelio, hay un tema bien importante en esto, que yo no sé, alguna vez platicando en algunas de las mesas que tuvimos con las autoridades fiscales como sector empresarial, se los dijimos. Esto para nosotros en Coparmex viola el principio de no autoincriminación. Este principio que nos dice Rogelio, Darío, básicamente que un contribuyente o cualquier persona no puede autoincriminarse, es decir, no puede ser acusado con sus propias declaraciones, y a las autoridades fiscales y a los legisladores les pasó por alto o no les importó que cuando quien presenta el dictamen, que si bien es cierto es elaborado por un contador, que es un tercero, quien lo presenta formalmente son los contribuyentes. Entonces, que tú obligues a que los contadores, que son terceros, digan si hubo o no un incumplimiento de obligaciones fiscales que pueda derivar en algún delito, so pena de que los consideres cómplices o partícipes en ese delito, para nosotros es muy claro que puede violar este principio de no autoincriminación. Entonces, eso me parece que sí va a ser un tema bien importante y seguramente muchos de nuestros colegas profesionales de la contaduría seguramente lo impugnarán, y yo aquí quizá hablo a lo mejor más como abogado, pero sí pienso que puede tener un buen éxito en la Corte, un planteamiento de inconstitucionalidad. ¿Cuál ves tú que sea el principal perjuicio para la sociedad, para los contribuyentes de todo lo que se aprobó? ¿Dónde sientes tú que está el mayor perjuicio para un determinado sector de contribuyentes? Yo creo que hay dos, Darío. Uno, el que se siguen trasladando obligaciones a los contribuyentes, que son obligaciones originalmente de la autoridad fiscal, como esto que decía de la gasolina, como esto que decía de los certificados de sello digital, sin los cuales un contribuyente no puede expedir una factura o técnicamente un CFDI. Y la otra, Darío y Rogelio, el tema de seguir tratando de criminalizar a los contribuyentes. No todos, o sea, no podemos seguir legislando, Darío y Rogelio, por conductas de pocos, legislando para todos. Eso es lo que vemos más delicado. Si tienes detectados quiénes son los factureros, quiénes son los defraudadores, quiénes son los contrabandistas, hay que ir por ellos. No puedes seguir generalizando este tipo de conductas. Eso es lo que vemos con mayor preocupación. Bien, pues
Te agradecemos mucho, Juvenal Lobato, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex, estos minutos para platicar con nuestros amigos del auditorio. Al contrario, muchas gracias a ustedes y como siempre ya saben que estamos a la orden y bueno, vamos a ver qué viene el próximo año con todo esto. Bien, pues a esperar. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Buena tarde, saludos. Saludos.